los sábados por los pasados 7 años. Aquí estamos en el Club de Lectores, a veces estoy yo, a veces está otra gente, pero nos place estar una vez más aquí en la histórica librería Norberto González en Río Piedra. Hoy, como de costumbre, vamos a discutir cosas que nos interesan de la literatura puertorriqueña, pero hemos invitado a un amigo, que no es cualquier amigo, llevo 8 horas con él el día de hoy, empezamos a las 4 de la mañana, no se me despega y me tiene haciendo tareas para él, el grandioso Jaime Marzán, escritor laureado de novelas y libros de cuentos. En particular, hoy vamos a trabajar algo que él hizo en algún momento dado y me estimuló a mí a hacer otra cosa. Hoy tenemos un diálogo más horizontal para hablar de la obra de Jaime, lo hemos tenido aquí antes en el Club de Lectores, pero hoy queremos hablar de su novela laureada, Tocado por el Fuego, que es una novela del 2022, esa novela. 23. Del 2023, y fue galardonada con el Instituto Puertorriqueño de Literatura. Y dentro de esa conversación me hizo a mí escribir otra novela titulada Yo no he visto a Linda, porque a mí sí me interesaba hablar de novelas de guerra. Y estamos hoy en un diálogo de novelas de guerra, porque él empezó con esa novela y después vino el otro, que se llama Irán Lozada, y escribió aquella Volver a Morir, que es la novela de él, y después vino Quique Colón y escribió el libro de cuentos Vamos Muchachos, ¿cómo es? La canción de Daniel Santos, Vengo a decirle adiós, y hizo una colección de 12 cuentos, y antes la compañera Otegui había escrito el libro Arenas, que es también sobre la guerra de Irak, y dentro de esa conversación, pues bueno, y también está el compañero Ramos con el libro de A mis amigos de la locura, que tiene que ver con un veterano de Vietnam, y después otros personajes, y hay cine puertorriqueño sobre guerra. Y yo hice en algún momento posterior a esto la novela Yo no he visto a Linda, que es sobre la guerra de Corea. Así que la de Tocado por el Fuego sobre la guerra de Vietnam. Y como, ¿verdad? Antes yo no seguir hablando, tú estás bien, que no te dejas hablar. No, sigue. Tú estás bien. Manifiéstate. ¿Tú estás bien? Sí, yo estoy bien. Manifiéstate. Sí, yo me manifiesto porque aquí esto no es cualquier muchachón, ¿verdad? Esto es un veterano de guerra que se llama Jaime Marzán y escribió de la guerra, así que él es un material witness, es una persona que estuvo presencialmente ahí y dentro de esa conversación participó como activo en este proceso y pues está aquí con nosotros. Lo importante es que está aquí porque Puerto Rico ofrendó tanta gente a esa guerra que es un desastre. Pero bueno, vamos a empezar hablando de novela. Y antes de eso, y tenemos otros chismes que hablar que nos interesan el día de hoy, que no son chismes, sino son quehaceres del proceso contemporáneo de la literatura puertorriqueña y que Jaime y yo nos vinculamos por eso. Así que bienvenidos una vez más al Club de Lectores. Este es el temporada número 13, es decir, este es el 7º año y son 2 temporadas por año. Y luego estamos en el episodio número 3 de esta nueva temporada. Gracias a Paola Estela, que está en los controles y que está monitoreando que nosotros hablemos con propiedad y que esté todo bajo control. Cuéntame, Jaime, ¿tú cómo estás? Pues tremendamente bien y mejorando, gracias a Dios. Todavía continuamos trabajando la tesis doctoral, ya estamos próximos a entregarla y ver a ver si es posible que durante el mes de junio tengamos un nuevo doctor en literatura. Pues muy bien, porque esa fiesta él nos va a invitar y Jaime es espléndido en la fiesta, así que yo voy para allá para comer y cachetear y pasarlo bien. Jaime, cuando tú escribiste esa novela, y tenemos un diálogo, así que tú también puedes preguntar por acá, esa novela cuando tú la escribiste, yo no creo que es 2023, Jaime, yo creo que es antes, esa novela, porque a mí es 2021, esta novela es 2018, ¿está bien? Tocado por el Fuego 2018, y ahí salió después la de Irán, que fue como 2019, y en 2019 salió la de Quique Colón, y la de Raquel Otegui había salido como 2013, 2012, sí, que es Arenas, que es sobre Irán. Como pasa el tiempo. No, si tú te ves igualito, muchacho, tú no has cambiado nada, desde que naciste no has cambiado nada. No he cambiado. Pero cuéntame, ¿qué te dio con escribir una novela de guerra? Bueno, fíjate, yo viví la experiencia
pasaban. No hablaban de la guerra, no hablaban de sus experiencias, buenas y malas, lo que fuera. Esas conversaciones no se daban a menos de que fuera entre dos veteranos de Vietnam. O sea, fuera de ese círculo, como que esas conversaciones no se daban. Y yo pues también me dejé llevar por esa línea, y yo traté de olvidarme de la guerra de Vietnam el tiempo que estuve posterior aquí en Puerto Rico. Me dediqué a estudiar, me dediqué a trabajar y traté de olvidarme de la guerra de Vietnam, pero llegó un momento en que yo dije, caramba, es que nosotros tenemos muchas cosas que decir. Tenemos muchas cosas que decir sobre esa guerra. Y pues me senté un día y comencé a escribir Tocado por el Fuego, que no fue el título original, te lo digo para la literatura. Quien le puso el título a la novela fue el compañero Irán Lozada. Okay. El verdugo. El verdugo. Le puso el título porque él miró el título que yo le había puesto y dijo, no, eso no sirve así, eso se tiene que llamar Tocado por el Fuego. Y yo digo, está bien, ok. Me va a pelear con un amigo, ¿no? Así que yo siempre le doy ese crédito a él porque él hizo esa aportación a la novela, que entiendo yo que le dio un toque, ¿no? Un toque especial, particular, para que se despertara el ánimo de la discusión del tema de la guerra de Vietnam entre no solamente los veteranos puertorriqueños, sino entre esos veteranos que no querían hablar sobre el tema y el resto de la sociedad. O sea, esa guerra había que discutirla. Y en Tocado por el Fuego yo lo hago de una manera muy sui generis, ¿no? O sea, yo tomo la cosa medio en serio, medio en relajo, y toco todos los ánimos, muchos de los ánimos humanos en el texto de la novela. Lo mismo, hago un chiste para que el lector se ría, como que le cuento una historia para que llore, o le hablo de la muerte, le hablo de cosas. Toco todos esos temas, porque todos esos temas estaban presentes allí. El tema de la amistad, que yo entiendo es el tema central de Tocado por el Fuego, es vital para la obra. La amistad entre esos dos personajes que se conocieron en el hospital, los dos heridos de bala. Una cosa tremenda. Son cosas que suceden en los campos de guerra, en los escenarios bélicos, cosas rarísimas que cuando uno viene a ver, a final de cuentas se juntan todas y aparece una historia. Sí, yo hago la pregunta porque cuando yo escribí esta novela, yo no fui a la guerra y no quiero ir a ninguna guerra, ¿entiendes? Ya tú estás viejo para ahí. No, porque si hay que defender este país, no va a ser una guerra, va a ser una legítima defensa, pero ir a pelear, a defender un imperio o un proceso de invasión no me interesa, ¿verdad? Pero sí escribí esta novela porque mi mamá me había contado, tenía una amiga que le dijo que ella había ido a Corea con el batallón de los 65 Infantería, de los Borinqueniers, que es la última vez que ese batallón existió. Después los disolvieron en la carrera de Corea de 1950 al 53. Y cuando yo hice eso, me puse a investigar y entrevisté, quedaban 3 mujeres vivas, entrevisté una de 3, las otras 2, intenté entrevistarla, pero no sé qué pasó. Y la historia que escuché no fue necesariamente la que yo quería escuchar, porque yo pensaba que eran revolucionarias, que habían ido allí, esto y lo otro, a oponerse a la guerra de Corea, y no, fueron legítimamente y con mucho cariño. Sí. Pero como era una guerra sexista, que las mujeres no podían ir al campo de batalla hasta la guerra de Irak de 1991, cuando cambia la regulación en Estados Unidos, pues yo le pregunto, ¿y cómo usted fue a la guerra? Que no fue a la guerra. Y me dice, porque nos tenían destacado en 2 unidades, la unidad de enfermera o la unidad de administradora de las bases militares americanas en las Filipinas y en Hawái, perdón.
Y entonces pues yo me interesé por eso y la entrevisté. Y lo que escuché no fue necesariamente lo que yo quería escuchar, pero fue lo que se escuchó. Y entonces, con eso, empiezo a escribir una historia y esto te pasa a ti, pues yo no estoy escribiendo la biografía de la guerra, estoy escribiendo ficción, y eso fue lo que tú hiciste en tu obra, donde tú sí fuiste a Vietnam y viviste cosas allí que las plasmaste en tu novela, pero no es una novela biográfica, es una novela de un personaje que está allí, que vivió varias cosas. Así que yo tergiverso y me invento una historia de un personaje que quería alabar, que es el personaje de Griselio Torresola, quien es el líder, uno de los líderes o personaje importante de la revuelta puertorriqueña de 1950 contra Estados Unidos, quien es el que junto a Oscar Collazo intenta asesinar al presidente Harry B. Truman. Y yo digo que intentan porque ellos fueron desde Nueva York a Washington a buscar la casa del presidente. El presidente estaba durmiendo en Bell House o Bel Air. Blair House, perdón. Blair House de los arquitectos y la casa de la otra no sé quiénes son, pero la casa Blair. Y dentro de esa conversación, él sale, recibió la instrucción del BISU de ejecutar. Él era una célula muerta, cuando digo, o inactiva, en Nueva York, que al BISU les había enviado, creo que en el 48, a ubicarse allá para cuando llegara el mandato. Y presumo que el BISU había planificado esto con antelación. Y llegó el mandato que era asesinar al presidente americano. Así que fueron ellos dos, se montaron en una guagua, en un tren desde Nueva York, llegaron a Washington y entraron a la casa Blair. Y al entrar, formaron un tiroteo, tuvieron en la mirilla de un balcón interior al presidente americano, pero fue asesinado en ese momento el compañero Griselio. Fue asesinado por el guardia de seguridad que él le había disparado y pensó que lo había matado y no estaba muerto, sino que estaba herido, y se despertó del letargo y cogió y lo mató. Estas son historias, son los hechos históricos, ¿verdad? Eso fue lo que pasó allí. Pero ¿qué uno hace con el hecho histórico? Pues tergiversarlo. Así que yo me inventé, que es un hecho interesante, que Griselio, cuando se fue para Nueva York, tenía una esposa y una hija en Puerto Rico. Cuando llegó a Nueva York, tuvo otra compañera y un hijo. Griselio al morir deja dos hijos, uno en Nueva York y otro acá, que según me cuentan los Torresola, según me cuentan, se reconciliaron en la historia y se hicieron conocidos. Es decir, eran de dos madres distintas en dos procesos distintos. Pero la hija que él dejó aquí, yo le creo una vida, y le creo una vida que quiero contar, que es la hija de Patricia, Linda Patricia Torresola, quien es la hija de un mártir puertorriqueño y quien ante el suceso de la revuelta del 50, como hicieron muchos nacionalistas, para despistar al enemigo, se metieron en el ejército americano. Eso es verdad, prácticamente eso es verdad. Así que yo creo una historia de que ella es parte de la unidad de puertorriqueñas que va a la guerra de Corea como enfermera, y sigo hablando después, pero esa es la historia de la novela. Así que cada cual tiene una razón de ser para cambiar la historia, ¿verdad? A mí lo que me interesaba era hablar de Griselio Torresola y de redescribir o reescribir la historia que los Borinqueniers han narrado sobre Corea, que es una historia como de mucho honor, y los mataron a todos, mataron 375 puertorriqueños en la noche más agria del militarismo puertorriqueño con Estados Unidos, y los mataron los chinos. Entonces esto me lo tienen que corroborar porque los americanos los engañaron a los puertorriqueños. Váyanse allá que no va a pasar nada y ustedes vuelven al otro día. Y cuando se metieron allí, entre los chinos y los coreanos, los rodearon y los hicieron papilla. Bien. Entonces, eso, mira, tú tienes las tuyas, yo creo que es interesante, pero creamos en algún momento dado, y siempre lo he dicho, que toda esa gente que escribió novelas de la guerra en Puerto Rico deberíamos juntarnos un día y hacer algo para conversarlo y analizarlo. Pero la guerra no es un sitio particular, la guerra es un sitio terrible. Así que yo te consulto a ti, ¿cuánto de la guerra hay en tu novela? En tus anécdotas, eso. Porque yo te voy a hablar, tu novela a mí me gustó, ¿verdad? Yo la leí. Y tú eras, el personaje era un muchachito problemático, no problemático, travieso, ¿verdad? Y hacía travesura. Pero, no voy a contar las travesuras porque son cómicas, ¿verdad? Pero la historia, cuando están en
en el tiroteo, en el campo de batalla, que tu amigo muere, ¿verdad? Que tú sobrevives, no tú, sino el personaje, que están en el campo de batalla y están heridos, es una situación bien delicada. Eso tú lo viviste en la vida real, ¿verdad? Sí, sí. Así que cuenta esa parte. Bueno, lo que pasa es que eso comienza, eso comienza ya desde el día en que a uno lo reclutan, ¿no? Eso comienza en Puerto Rico. El soldado puertorriqueño es reclutado aquí, enviado al fuerte Buchanan, en lo que le acomodan la transportación hasta la base de Rey de Aguadilla, y allí lo montan en un avión de 2 motores, un C-47, que los muchachos le llamaban La Vaca, un avión viejísimo y de 2 motores, y entonces ahí montaban 40, 50 soldados y lo enviaban para Estados Unidos, principalmente para el fuerte Jackson en Carolina del Sur, que fue donde yo llegué y donde tomé el entrenamiento básico de infantería, que es lo primero que sucede. Pero te digo que eso comienza desde antes, porque en ese viaje que yo hice y que hicimos, lo hice junto a unos 30, 40 puertorriqueños más que fuimos en ese grupo. Nosotros llegamos al fuerte Jackson a las 2:30 de la madrugada. No habíamos comido. Hacía frío, un frío fuerte, y todos nosotros estábamos en camisitas tropicales, ¿no? Guayabera. En guayaberita y camisitas tropicales. Y a esa hora nos ponen en una formación que llaman en el ejército, una formación, y nos llevan a un lugar, a una barraca, como se le llaman a los edificios estos en las bases militares. Nos llevan a este edificio para a esa hora darnos unos exámenes para ver. Esto es tragicómico. Para ver, esos son exámenes de aptitudes, para ver a dónde posteriormente te iban a asignar, a qué rama dentro del ejército te podían asignar. Y entonces tú podrás entender que la inmensa mayoría de los puertorriqueños que estábamos allí, por lo menos en el grupo en el que yo estaba, todo el mundo se tiró a colgar porque todo el mundo tenía sueño, todo el mundo tenía hambre, todo el mundo tenía frío. Y querían acostarse a dormir, comer y descansar. Y no sentarse a tomar un examen que duraba 2 horas y pico. Salimos de allí a las 4 de la mañana, con los ojos por acá atrás, y todo el mundo se tiró a colgar en el examen. O sea, aquello fue un relajo de parte de nosotros hacia el personal del ejército que estaba ahí administrando esa prueba, porque sencillamente eran preguntas para escoger, ¿no? Escoges la contestación que tú entiendas es la correcta, y sabiendo tú la contestación correcta te ibas y marcaba cualquier otra cosa. De esa forma, pues entonces llegan ellos allá a la conclusión de que nosotros los puertorriqueños somos todos unos brutos, que no sabemos la diferencia entre un alicate y un destornillador, o de un carro y un camión, no sabemos la diferencia. Y entonces pues van todos para la infantería, para la escuela de infantería. A morir. Carne de cañón. Y así fue que yo llegué a la infantería. Posteriormente regreso a Puerto Rico, estoy 30 días acá de pase, tengo que regresar otra vez a Fort Jackson para hacer un entrenamiento avanzado de infantería, y de ahí viene. Sí, es curioso porque tú tienes un pasaje que es la historia de haber vivido esto. Yo la recreé y me la inventé por vía de Buchanan, el proceso de reclutamiento cuando tú firmabas, porque
esta generación nuestra en este momento ha perdido mucha noción de las políticas agresivas de reclutamiento. Sí. Está bien que en Puerto Rico siempre han estado ahí, pero que ahora están un poco diezmadas o solapadas o invisibilizadas. Pero en la década de los 70, 80 y 90, el gobierno federal invertía mucho en reclutamiento de soldados, y dentro de esa gente, aquí mucha gente se iba al ejército. Ahora ha cambiado. Siempre se va la gente para el ejército, pero en aquel momento había listas de espera. Se entiende que era otra cosa. Y yo trabajo eso con una persona que se enlistó en el ejército para propósito, Linda Patricia Torresola, para propósito de ajusticiar la pérdida de su padre. Su padre ofrendó su vida y fue asesinado por un policía de seguridad, pero él estaba en una misión muy del Partido Nacionalista, que era hacer una crisis en Estados Unidos y ver si eso nos ayudaba a resolver el problema del estatus de Puerto Rico. Ni lo uno ni lo otro. No pasó una crisis y tampoco resolvimos el estatus, así que pues son las cosas. Pero eso pasó. Así que yo parto de la premisa que el personaje no es el papá que murió, sino es la hija, se llama ella Linda Patricia, que nos narra una historia. Y es interesante porque en tu novela tú tienes esta historia del personaje que se encuentra con una mujer y con la cual está una noche en California, que lo pasan bien. Y yo tengo una historia similar por igual, porque el compañero de vida de Linda Patricia era un muchachito de Lares, que también se había enlistado y que salió herido en Mount Kelly. Mount Kelly es el monte donde muere la gente allí en Corea. Y entonces lo envían a Hawái, donde las enfermeras tenían que curarlo, y ella lo cura sin decir que era su prometido. Y luego se organiza para dormir una noche con él en la sala de intensivo. Y es una historia de novela, pues, lo que haya pasado allí. Pero la idea es recrear ese pasado y hablar desde la perspectiva de lo que nos une como pueblo, como escritores, y lo que nos fortalece. Y yo creo que Linda Patricia es un personaje sumamente interesante, como el que tú creaste en esa novela de Tocado por el Fuego, y con esa conversación entonces lo que buscamos es un diálogo entre los personajes que tenían alguna misión histórica. En el caso mío, Linda Patricia tenía una misión histórica de hacer un cierre histórico a la acción de su padre, que no se cerró. Lo que viene después de revertir se encuentra una represión horrible en Puerto Rico por parte del gobierno federal y el gobierno estatal, y cómo Linda Patricia, en la armonía de una novela, logra cerrar su función histórica ante un padre asesinado. Se dice pronto, pero el cuerpo de Griselio Torresola pasaron meses antes de devolverlo, no lo querían devolver, y lo devuelven a Puerto Rico, donde la mujer, la esposa de él, la esposa legítima, porque no se divorció nunca, enfrenta muchos problemas, que es la represión cultural contra una madre soltera en Lares, contra una madre soltera cuyo marido tenía doble vida, eso es otro problema, y tercero, cuyo marido decidió matar una mañana al presidente americano, que es otro problema, ¿verdad? 3.000 personas presas por la revuelta del 50, y dentro de esa conversación Linda Patricia en el ejército americano para cumplir una misión. Entonces, yo te hago una pregunta desde como yo escribo, y yo te he leído varias veces en distintos trabajos que tú has tenido, pero yo te pregunto, siempre los personajes tienen que tener una misión de vida, tienen que tener una razón de ser por la cual, no es que sean como personajes, sino una misión que vinieron a cumplir. No necesariamente, porque todo depende para qué se escribe la novela, cuál es el propósito de escribir la novela. Porque los propósitos pueden variar, ¿no? O sea, tú puedes comenzar a escribir una novela histórica, por ejemplo, y el propósito de esa novela histórica puede ser informar al lector sobre el acontecimiento o el personaje del cual se trata esa novela. El propósito puede ser un propósito educativo, ¿no? Histórico, puramente histórico. O sea que
siempre sí, hay un propósito, tiene que haber un propósito, pero yo siempre he tratado de que el propósito mío se mantenga dentro de los límites del entretenimiento literario. Yo quiero que a mí me lean y quien me lea se sienta satisfecho con lo que ha leído y que haya aprendido algo de lo que ha leído. Y si logro eso, yo estoy completo, yo no tengo ningún problema. Sí, mi obra está completa. Claro, no todo el mundo aprende lo mismo ni de la misma forma, porque tú, que eres profesor también, has tenido la experiencia de dar una clase, por ejemplo, y te das cuenta de que, bueno, entre un grupo de 20 estudiantes, pues no todo el mundo aprende de la misma manera, ni aprende a la misma velocidad, ni tiene la misma capacidad para aprender. O sea, y entonces pues uno se tiene que someter a eso como escritor. Pero una vez el libro sale a la calle, una vez el libro cae en las manos del lector, ya ese libro no es tuyo, ese libro, esa historia no es tuya, ya tú tienes que divorciarte de la historia y del contenido del libro y del porqué del libro y todo lo que tenga que ver con el libro. Ese libro ahora ha cobrado vida propia y ya está en manos de una persona que lo va a interpretar de una manera quizás hasta muy distinto, muy diferente a la forma y manera en que fue escrito, ¿no? Porque yo podría narrarte una escena de Tocado por el Fuego, por ejemplo, donde Álvarez, el otro personaje, sufre un ataque de malaria. Y yo no sé si tú has tenido la experiencia de ver a una persona sufriendo un ataque de malaria, pero es impresionante. Cuando yo vivía en Sudáfrica, malaria en ciertas regiones del país era usual. Es impresionante, un ataque de malaria es impresionante. Y el tratamiento que se le dio en ese momento, pues también, o sea, lo levantaron de la cama y lo metieron en una pileta de agua con hielo, porque el hombre se estaba quemando, literalmente se estaba quemando de la fiebre que tenía. Y lo sumergieron en agua helada para bajarle la temperatura corporal. ¿Verdad? Y esas cosas uno dice, bueno, pues eso es algo que no todo el mundo lo sabe, que no todo el mundo sabe que eso es parte de un tratamiento médico, ¿no? Y uno puede pensar, caramba, pero eso es bien cruel, ¿sabes? Hay un elemento de crueldad en el proceso, sí, claro. Y es un proceso violento porque hay un choque violento, no solamente de temperaturas altas y bajas, sino hay un choque hay un choque físico de ese cuerpo cuando cae al agua y choca con esa temperatura baja. Hay un choque tremendo y es violento. Como tantas cosas en la vida, que la gente no ve la violencia en tantas cosas que son violentas. La gente no ve la violencia. Y esas cosas pasan en Tocado por el Fuego, donde el ánimo del autor, del escritor, en ese momento era más bien de abrir puertas, de abrir una puerta para conversar. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo fue la mía? Hacer comparaciones. Los que están alrededor de esa conversación son los que van a aprender de esa. Es como si tuviéramos un conversatorio, ¿no? Y entonces pues alrededor nuestro pues hay una gente, hay unos estudiantes que van a aprender de lo que tú y yo estamos conversando. Y eso fue lo que yo traté de lograr con Tocado por el Fuego. Yo quiero presentar esta historia, quiero discutirla, quiero hablarla, quiero que la gente me escuche. Y claro,
no puedo obligar a nadie que me lea la novela. Así que por lo menos la persona que me lee, el lector que quiera leerme, pues sencillamente va a encontrar un contenido textual donde va a poder experimentar distintas sensaciones, tanto físicas como espirituales, como mentales. Entonces, pues, si yo logré eso con Tocado por el Fuego, es una novela completa. Bien, esto de novelas completas, esto de novelas que vamos ficcionalizando, esto de historias que vamos tergiversando, es algo que a mí me motiva, y yo tengo una serie de novelas de salsa y ahora la serie de novelas de mujeres que son asesinas, pero ya la última, que es sobre Blanca Canales, no asesinó a nadie, pero participó, fue el último bastión de la revuelta nacionalista del 50 en Jayuya, y la quiero honrar porque es Canales de apellido y tiene un hermano, Nemesio Canales, que fue un tipo más neutral que ella, pero fue una familia prominente. Y yo parto de la premisa que tergiversar el dato es bien importante, porque lo tergiversamos para poder contar una historia que es distinta a lo que pasó. Así que con Griselio muerto, yo a partir de ahí creo una historia sobre la vida de su hija, quien está tratando en todo momento de honrar la memoria de su padre que fue asesinado, y él junto a otros ofrendaron. No te olvides que en la familia de Blanca Canales casi todos acabaron en muertos o presos, porque Griselio y Blanca Canales eran primos. Eso es un detalle importante en la historia. Entonces, con eso en mente, nosotros tenemos que honrar la memoria de los que dieron un país por nosotros. Yo creo que tergiversar la historia oficial, la historia verídica, la factual, es bien chévere, por eso es que esto es ficción, pues yo puedo decir lo que me da la gana, que es distinto, pero yo lo voy a hacer porque tengo una misión, que es que las novelas se leen porque para entretenernos, y esto y otro es un placer bien interesante. Uno lee una novela, normalmente no es por una clase, normalmente no es porque te van a pagar la loto, con un premio de la loto, tú lo lees en tu rato de ocio, pero cada vez más gente lo lee, entonces tiene una influencia para cambiar las cosas. Como la novela de Irán Lozada, La espía de Betance, que es tremenda idea, ¿verdad? Pero es otro invento, por eso no pasó. Él se inventó casi todo eso, ¿verdad? Fíjate, pero solo para terminar, es la idea de hacer ficción. Sí, claro. Y ahí es que tú hiciste, yo hice, uno va haciendo ficción para tergiversar el acto histórico. Yo quiero hacerte un pequeño señalamiento sobre el uso que le das al término de tergiversar. En la novela yo entiendo que no se tergiversa, en la novela se novelea. Si tú vas a novelear la historia, no la vas a tergiversar. Si tergiversas la historia en una novela histórica, deja de ser novela histórica, porque uno de los requisitos básicos de una novela histórica es que los datos históricos se mantengan tal como son, o tal como fueron, ¿no? Te hablo de fechas, de lugares, de personajes, nombres de personajes, nombres de lugares, etc. Entonces, no es cuestión de tergiversar, porque, qué sé yo, como que tergiversar es como darle una vuelta a un tornillo. Sí, pero es el verbo que utilicé, pero es que estoy tomando el dato histórico para hacer otra cosa, y es el debate de la novela latinoamericana, que es hacer la historia que queríamos que pasara, que Iris Miranda lo ha trabajado mucho. Sí, claro. Y el argentino que ustedes citan todo el tiempo, se me olvida el nombre, creo que es Compé, que fue el que fundó ese movimiento. Pero es coger algo, porque tú coges un momento histórico en tu novela sobre la guerra, que es una mirada interesante del puertorriqueño que fue a la guerra, que siempre somos héroes porque a los americanos nos encanta dar medallas. Contar que demos la vida y ellos nos dan una medalla. Está bien, es mejor no dar la vida y no tener ninguna medalla. Cómprate una cerveza y te la tomas, ¿verdad? Mejor. Pero tú vas allí y cuentas la historia de un puertorriqueño que vivió racismo, que vivió la tensión, que se hace una pregunta que yo te la hice a ti ahorita antes de entrar aquí, porque era la guerra y tú dices, pues no tuve opción. A mí
lo obligaron a la guerra. Yo era un A1, que es una clasificación con Cristo. Pero también le hice la pregunta, le haría la pregunta a Oscar López, ¿verdad? Que también fue esa guerra. Porque yo reconozco políticamente que tú y yo estamos en el mismo lado del campamento, la gente que cree en la independencia nacional para Puerto Rico, y en distintos formatos hacemos cosas ahí, ¿verdad? Pero fuiste una guerra de los otros, ¿verdad? Y dentro de esa conversación sufriste y la pasaste. Por lo tanto, aunque tú cuentas en un personaje ficcionalizado, es ficción. Porque No, aunque claro. todo eso pasó, pero tú le vas dando una historia que es la que hace interesante tu novela y como Claro. tiene unos dulcecitos de lo que Sí, pasa sí. en California, Sí, no, y nos volveremos a ver es en que la es vida. importante, no todo puede ser bola de pegado, tú sabes. Él me invitó a almorzar hoy, yo estoy deseoso por ese almuerzo. Oíste, Paula, él invita a almorzar todo el tiempo, pero me dice que soy yo el que pago, pero yo está bien, yo pago y no tengo problema. Una vez él, una vez yo. Así que es interesante la toma esta de posicionar la obra literaria, en este caso la novela, porque todos conocemos que la novela es un género basado en la ficción. O sea, cuando tú escribes una novela, estás escribiendo ficción. Ahora, cuando entras en la novela histórica o cuando entras en la nueva novela histórica hispanoamericana, que es la que menciona Joy en su tesis doctoral y demás, pues estás entrando en dos mundos totalmente distintos, aunque paralelos, pero son dos mundos totalmente distintos. La novela histórica, de acuerdo a el concepto que presentó en su momento Sir Walter Scott, pues tiene unos requisitos, y esos requisitos han variado algo pasado el tiempo, ¿no? Desde Ivanhoe para acá, pues sí, han pasado cositas que han variado los requisitos, pero esos requisitos básicos. Ahí llegó la primerísima. ¿Cómo están, Anamin Santiago? No te vayas para que nos salude. La primerísima actriz, teatrera y profesora universitaria. ¿Qué tal? Venga aquí frente a la cámara para que nos salude. No, usted siempre se ve guapísima, así que tranquila. Anamin Santiago de Ponce, con cariño, vino a vernos aquí. Caguas también. Caguas también. Pues para la conferencia de la nueva lucha de Cintrón Fiallo en la casa Ruth. Sí. Pues muy bien, chévere. Vamos a ver si compro un libro antes. Nos alegra verte. Qué bueno. Perdóname, esta interrupción era técnica e importante. Seguimos. ¿Por dónde iba? De la nueva novela. Pues estaba diciendo que los requisitos para la novela histórica pues son unos que han sido planteados desde Sir Walter Scott, a quien se le considera el padre de la novela histórica. Y entonces, pues cuando surge este nuevo movimiento en Latinoamérica, no se puede decir Latinoamérica porque nadie habla latín allá abajo, es Hispanoamérica, no es Latinoamérica. Pues cuando surge ese nuevo movimiento que recoge el quehacer histórico dentro de la novela, se le da un giro y entonces se relajan unas reglas y entran en juego otros conceptos literarios que son los que le dan personalidad propia, ¿no?, a esa nueva novela histórica hispanoamericana. Ok. Estamos en un debate que es técnico, pero importante es escribir y después que nos clasifique la gente que hace crítica literaria y va diciendo unas cosas. La crítica buena es buena y la mala es buena también. No, la mala es bien mala. Y de eso no vamos a hablar porque nos están grabando. Yo creo que la mala es mala. Cuando te destruyen es malo. Y no, de eso no vamos a hablar porque tengo que traer nombres aquí. Pero sí vamos a hablar de cine. Porque, por ejemplo, las películas que se hicieron en Puerto Rico sobre la guerra de Vietnam, está clásicamente la de la familia Ortiz, que se llama... Se me escapa el nombre. Si producción me puede buscar, es la película de la guerra
de Ortiz, papá e hijo, el papá era contable y el hijo hacía cine. Y esta es una película muy interesante que se hizo hace unos años atrás. También está otra que hizo otro sector, que es en un pueblo de la isla cuya madre se entera de la muerte de su hijo. Pero esos trabajos tuyos, ese trabajo de Quique Colón, de Raquel Otegui, de Irán Lozada, esos trabajos, yo no he visto Linda el mío, deberían llevarse a cine para hacer un diálogo, porque son interpretaciones muy distintas de lo que pasó en la guerra. Por ejemplo, en la obra de Quique Colón son 12 testimonios de 12 puertorriqueños que fueron a la guerra, que él los investigó y ficcionalizadamente hizo una historia para explicar lo que fue la experiencia. En la de Volver a Morir, que es la de Irán Lozada, es un trabajo bastante interesante, pero es complicado. Irán es un gran realizador de novelas, esa tal vez no es su mejor novela, pero la hizo, que tiene que ver con una memoria histórica de su familia y uno de sus hermanos y lo que pasa en la guerra. Y después está la de Raquel Arenas, que es sobre una entrevista que ella la hace como parte de sus estudios graduados en literatura allí en la Universidad del Sagrado Corazón, a un puertorriqueño que sobrevivió a la guerra, que fue a Irak, y ella lo entrevistó. Yo me acuerdo en esa presentación 2010, 2012 por ahí, esa persona estuvo y se sintió honrado. La mía es completamente bola por los extremos porque yo quería hablar de Griselio, pero me inventé un personaje que estoy concatenado con otro personaje que es Thomas MacDonald, que es el poeta nacional de Irlanda, asesinado en el 1916 en la revuelta del lunes santo, el Good Monday. Y dentro de esa conversación yo creo que ese personaje de su hija surge de la madre de la hija, que es la hija real en la vida real de Thomas MacDonald, que escaparon y fueron puestas en hogares de cuidado y los cultores católicos irlandeses la traen a Estados Unidos. Y nada, yo voy creando personajes que se van en intertextos relacionando con distintos libros y los pongo ahí. Que cada cual escribe y que cada cual invente. Pienso en Leonardo Padura con el libro el de los perros, que es sobre Trotsky, sobre lo que pasa con Trotsky en México, pero cómo eso impacta a Cuba. Y dentro de esa conversación, pues esos primeros capítulos, tú dices, pero ¿qué hace este tipo en Europa? Entonces, va llegando y eventualmente llegan a Cuba y en un barco de un navío de esos de cruceros que llegan y se desarrolla la historia en Cuba. Yo creo que de eso se trata la ficción, y es crear cosas que en paralelo nos permitan vivir más alegres con historias que todos nos gustan. Por lo tanto, yo te tengo que celebrar como escritor. Voy a cambiar un poco el tema ahora para los próximos minutos, pero antes de cambiarte del tema de escritor, ¿en qué proyecto estás ahora como escritor? Pues como escritor estoy en una pausa, porque tengo que terminar la tesis doctoral y estoy dedicando mi tiempo a eso. Pero sí tengo una novela comenzada ya que está en la gaveta número 13, y una vez que termine la tesis pues la continuaré, que se titula Lolo de los Tiznados. Lolo de los Tiznados también es una novela histórica que se basa en las gestas de aquellos grupos de puertorriqueños que se lanzaban de noche con las caras tiznadas a atacar las haciendas españolas y a las guarniciones americanas durante la temprana invasión de 1898, ¿no? y la relación que se dio entre los españoles residentes en Puerto Rico, que eran los dueños eran los hacendados y los grandes comerciantes del país, con el ejército invasor, y cómo entonces estos grupos llamados los Tiznados pues peleaban y atacaban tanto a uno como al otro, y recibían ataques también. Los soldados americanos los perseguían, los españoles los perseguían también. O sea, y Puerto Rico se dio un momento en que
en que existieron alrededor de unos 15 a 20 grupos de designados en la isla, con la desgracia de que nunca pudieron hacer una conexión entre ellos para